El quinto elemento es una película estrenada en 1997, dirigida por Luc Besson. Te sugiero que cuando veas un film de este director, procures tener algo de malicia. Para este análisis daré por sentado que ya has visto la película, y saltaremos directamente a las escenas a estudio. En resumidas cuentas, la historia comienza en 1914 con un arqueólogo en Egipto haciendo un descubrimiento jeroglífico. La existencia de un arma contra el mal compuesto por 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, alrededor de un misterioso quinto elemento que está en el centro. Atentos aquí. Está en el centro. Detallen bien esta figura humana, que desde ya nos da pistas a qué se refieren con lo de arma contra el mal. Contra la muerte. Un monje clérigo conocedor de los secretos jeroglíficos, se angustia al ver que el arqueólogo está a punto de descubrir la información. Trata de envenenar al viejo explorador y a su asistente, pero no lo consigue, pues ellos prefieren brindar con un vino propio. Vean la imagen en la que el cuadro hace hincapié. Luego de eso, descubrimos que el clérigo es el principal contacto de una raza alienígena, que con una nave de forma peculiar, llegan al sitio en ese momento, para recuperar y proteger las reliquias ubicadas en un templo oculto. Los extraterrestres se llevan las 4 piedras representativas de los 4 elementos, y cargan también con el quinto elemento. El asistente del arqueólogo se asusta y los amenaza con una pistola, provocando que las puertas del templo se cierren, aplastando la corpulencia del extraterrestre líder. Escuchemos lo que dice el alien antes de morir, mientras el monje lo apresura. Pero por favor, dése prisa, aún tiene tiempo. El tiempo no es importante, solo la vida es importante. El tiempo no es importante, solo la vida es importante. Como Mictous, es desde aquí que ya suponemos bastante en qué consiste la dichosa arma contra el mal. Un arma generadora de vida, y que supuestamente estalla contra la muerte. La gestación, la capacidad de embarazarse y procrear, la mujer en el centro de todo. Es por eso que se alcanza a ver un esbozo fetal en la figura jeroglífica. Y es por eso también que la nave tiene una forma bastante particular. Cabe resaltar que para el mono Siguan, no importa el tiempo, ni siquiera su propia persona. Lo único que importa es la vida. Es decir, que no importa la hora, no importan las circunstancias, no importa el objetivo, ni siquiera importa la calidad de la vida. Solo importa la vida. ¿Les suena esto familiar? Los Monosiguan prometen regresar a la Tierra en 300 años con el quinto elemento, para dar frente a la amenaza. El monje promete pasar la llave y los conocimientos a sus sucesores. En el año 2263, que por cierto, no coincide con 300 años exactos, nos presentan al personaje de Corbin Dallas, el cual es un exmilitar retirado y divorciado, que vive de manejar un taxi futurista. En el apartamento él prende el televisor, y sale un personaje extrafalario, hipercomercial y muy famoso llamado Ruby Rhod, del cual hablaremos más tarde. Vean la imagen cómo este personaje sale en la televisión. ¿Acaso vemos un patrón aquí? El clérigo futurista conocedor del secreto, habla con el presidente de los Estados Confederados, el cual es interpretado por un actor afrodescendiente de ojos claros. En ese entonces, finales de los 90, un presidente negro en los Estados Unidos, solo podía concebirse en una historia de ciencia ficción. Pero posteriormente se materializó en la vida real. Un detalle curioso de este aspecto, es que son hombres que aún siendo de piel morena, expresan en sus rasgos cierto mestizaje. Interesante, ¿no les parece? Cuando el monje se levanta de su asiento para hacer uso de la palabra, podemos ver que sentados, quedan diferentes representantes religiosos. Donde vemos incluido a un sacerdote de la Iglesia Católica. La vestimenta del clérigo me recuerda a los ropajes usados en la película, El nombre de la rosa, de Sean Connery. Donde interpretan a monjes católicos de una abadía en épocas de la Inquisición. Cuando el padre le explica al presidente sobre la muerte que se avecina, le muestra un libro ancestral donde está ilustrada la nave de los Monosiguan. Una nave que de inmediato nos recuerda a las formas de las naves mostradas en el film La Llegada, del cual existe un análisis en este canal. ¿Será que representan lo mismo? Y pasando la página, una vez más, la supuesta arma contra el mal en el centro de todo.
El presidente de los Estados Confederados da la autorización para que los Monosiguan entren al planeta para recibir de ellos al quinto elemento. Pero una raza de mercenarios espaciales atacan la nave de los Monosiguan, derribándola antes de entrar a la atmósfera terrestre. Los humanos alcanzan a recuperar los restos de uno de los tripulantes, que por conveniencias del guión resulta ser del quinto elemento. Unos científicos bajo supervisión de un general, se disponen a regresar a la vida a esa entidad haciendo uso de la muestra biológica. El genetista que lidera el procedimiento, hace varias veces énfasis en el exquisito diseño genético de esos restos. La célula es, a falta de otra palabra, perfecta. La célula es, a falta de otra palabra, perfecta. Vean ahora el diseño del aparato que traerá a la vida a ese ser entre comillas perfecto. Un cilindro o cavidad en el centro acompañado a lado y lado por un sistema de conductos y cables que suben hasta el techo. Este tipo de representaciones femeninas siempre están en el centro de todo. Reconstruyen al organismo viviente, y ya sin mucha sorpresa nos damos cuenta que se trata de una mujer. Ella no sabe dónde está, y usa un lenguaje extraño inventado por el director de la película. La protagonista resulta ser blanca de cabellos naranjas y con una actitud bastante inocente. La actuación asociada a la juventud y aspecto del personaje resulta ser algo estimulante para el espectador masculino, pero se trata de un truco bastante usado en el séptimo arte que alguna vez escuché conceptualizar como sexy nacida ayer. Son personajes femeninos con cuerpos de mujeres adultas, dotadas de alguna belleza física, pero apropiadas de una personalidad ingenua e inocente. Como si hubiesen nacido ayer. Es decir, una mujer que evoca algunas fantasías masculinas, pero completamente carente de malicia. Créanme que por estos días, lo último que encontrarás en una mujer adulta, será inocencia y falta de malicia. Lo que ubica a personajes como esta, solamente existentes dentro de la ciencia ficción. La individua parece mostrarnos capacidades físicas sobrehumanas, y se escapa del recinto. Escuchen lo que dice el científico dopado por el sexapil de la susodicha. Mientras ella camina por los bordes del rascacielos, recuerdo que en esa época yo cursaba bachillerato. Secundaria o preparatoria si me oyes de otro país. Muchas compañeras de ese entonces, se quejaban demasiado por ver a una mujer tan plana como esta actriz, en el rol protagónico de una película tan costosa. Citaban ejemplos de mujeres más voluptuosas y femeninas que habrían puesto en ese papel principal, en vez de una modelo tan delgada y falta de curvas. Insisto, eso lo decían las compañeras. No los varones. Eran las mismas mujeres, imponiendo los estereotipos de belleza de los que tanto se quejan. Pero retomando un poco lo de mujer sin curvas pero aún así, símbolo sexual, fue algo que analizando la película me llamó la atención. La ucraniana, Milla Jovovich, entre 1,70 y 1,75 de talla, en ese entonces con menos de 21 años, destacaba mucho en ella una apariencia con algunas trazas andróginas. No digo que no tuviera lo suyo, pero sus rasgos eran digamos que, lo suficientemente andróginos como para que sus facciones destacaran más con estilos y cortes de pelo más masculinos. Y si no me creen, vean esto. Y la cosa se pone más sospechosa, cuando observas que en todos los papeles menores y cómicos que interpretan las extras que salen en el film, sea por tipo físico o por vestuario, se hace especial fijación al busto. Justamente el atributo del que carece la protagonista. Como si entre líneas nos dijeran, que justamente esa carencia de rasgos físicos curvilíneos femeninos, es lo que la hace mejor. Lo que la hace perfecta. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han oído el término, andrógino perfecto? Se trata de un símbolo ocultista que retrata al individuo andrógino, una figura humana que posee dos cabezas. Una masculina y otra femenina.
que según ellos representa un equilibrio perfecto entre fuerzas masculinas y femeninas. Una de sus máximas, es que el hombre llegará a pensar con el corazón, y amará con la mente. La figura sostiene en su mano el compás, que representa la fuerza masculina, y en la otra mano sostiene la escuadra, que representa la fuerza femenina. La suma de los dos números que representa, da por resultado el 7, que es uno de los números de poder de la ciencia cabalística. Dicho esto, cabe mencionar que no soy masón, ni ocultista. Simplemente algo inquieto y detallista. Pero retomemos nuevamente la figura. El compás y la escuadra son símbolos masónicos por excelencia. Ahora vean estas imágenes sacadas de la premiere, celebrada por el elenco de la película, por allá en 1997. This rivals any big Hollywood production. Aquí hay gato encerrado, ¿no les parece? Entonces, ¿hace parte de la agenda, o es de conocimiento de las élites, el proceso de masculinización de la mujer, y de feminización del hombre? Yo lo veo de la siguiente forma. Lo concibo como un par de imanes con superficies de cargas opuestas afrontados entre sí. Digamos que por un buen tiempo, el imán de la derecha siempre tuvo una carga muy positiva, y que el imán a la izquierda siempre tuvo una carga marcadamente negativa. Por lógica, serían dos imanes magnéticamente bastante atraídos entre sí. Pero entonces digamos que por avances políticos, urbanísticos y tecnológicos, sumado a una agenda elitista, el imán izquierdo tuviera cada vez más el chance de positivizarse, de masculinizarse, de mostrar su carga positiva. Y que por las mismas razones, el imán derecho fuera suavizando, o digamos también, feminizando su carga, al punto que cada vez muestra más carga negativa. El escenario resultante serían dos imanes cada vez más parecidos entre sí, pero menos atraídos entre sí. Es decir, que hablando de sexos, entre más polarizados o desiguales estén, más se unen. Mientras que entre más despolarizados o iguales estén, más se repelen. De esta forma verás como cada vez habrá más hombres que no vean sentido en comprometerse con una mujer, pues digamos así, son mujeres con una carga magnética muy parecida a la suya. Pero lastimosamente también veremos hombres tan despolarizados, que incluso buscarán en la otra, la carga magnética que originalmente debía ser de ellos. Déjenme ejemplificar esto último con un fenómeno que he visto crecer en mi región. Y acerca del cual hice en mis inicios un video al respecto. Tengamos en cuenta que parte del cometido del andrógino perfecto es que el individuo ame desde la mente. Es decir, desde la lógica. Desde la conveniencia. Entonces he visto donde vivo, como hombres comenzando sus veintitantos años en una actitud como que los está dejando el tren, se emparejan con mujeres mayores y con valor de mercado sexual mucho menor que el de ellos. Cuando uno conversa con esas susodichas, independientemente de su físico, uno es capaz de sentir en las entrañas una esencia masculina en su voz de mando. Son mujeres que hacen alarde de los títulos que tienen, de los contactos que poseen, y de los puestos a los que aspiran. Como un hombre cuando quiere impresionar. Son parejas donde el muchacho parece verse interesado por aspectos masculinos que ofrece la mujer, y ella se viera interesada por aspectos femeninos que ofrece el hombre. Y digo la palabra interesados, pues son parejas disparejas, donde no se ve ni siquiera una atracción sexual evidente. Tal cual como dice el concepto de andrógino perfecto. Amarán con la mente. Desde la conveniencia. Este tipo de interacciones, era impensable en épocas de mis padres o mis abuelos. Pero lastimosamente en mi realidad, es pan de todos los días. Creo que sobra mencionar lo disfuncionales que son estas parejas. Un cúmulo de desdicha e insatisfacción que se arrejunta solo por el candado de los hijos. Ella con una feminidad extraviada pero latente, que no encuentra sosiego al ver a su lado una contraparte casi tan feminizada como ella. Al igual que él, con una masculinidad reprimida que choca con una pareja casi tan masculinizada como su persona. Y es que en este fenómeno despolarizante, también apreciamos otra cosa. Ya hemos dicho en otros análisis como entre mayor sobreoferta de hombres, mayor hipergamia de las hembras, pues constantemente tienen el estímulo de una siguiente opción. Entonces, trayendo eso al ejemplo de los imanes y recordando la ley de Briffault, que nos dice que la hembra determina las condiciones de la familia animal, podemos decir entonces, que entre menos polarizados estén los sexos, más hipergámica es la mujer, y más hipogámico tiene que ser el hombre. Eso da explicación a esa epidemia de lamezuelas, obedientes y sumisos, que sienten que se les acaba la fertilidad a los veintitantos y andan buscando mujeres mayores que les ofrezcan seguridad.
Seguridad que en antaño, era ofrecimiento del hombre. Pero nos falta ver el segundo ítem de la agenda del andrógino perfecto, que trae consigo otro fenómeno. El individuo pensará con el corazón. Y es que, la misma mujer masculinizada que desde su mente busca por conveniencia a un hombre feminizado, necesita desde su corazón, pensar o fantasear con hombres hipermasculinizados que superen, y por tanto, difieran con la carga masculina que ella trae. De ahí, esa mujer profesional compuesto de alto rango, que aunque tenga en la casa a un marido beta, sumiso, proveedor de servicios, en el trabajo la conocen entre los subalternos como la guadaña. Porque no deja palo parado. También puede ser la causa de algunos casos de mujer hibristofílica, que solo se estimula con aquel que sea violento. Es decir, con aquel que supere y difiera con creces la masculinidad que ella trae. No sé cómo sea en sus países, pero acá en Colombia, hombre que sea violento, hombre que nunca le falta mujeres. Y además trae a mi mente aquella susodicha, jefa de varios en su puesto de trabajo, que no se pierde despedida de soltera en clubes nudistas, para recibir de algún stripper corpulento, un buen despacho en el centro de acopio. Por otro lado, el hombre feminizado puede ser aquel grillero, bagrero, rescata despojo, gerontofílico, que va en contra de su naturaleza, justificándose que la fealdad o la vejez de su mujer la hace más decente que las demás. Y aunque no lo parezca, esta dinámica de mujer más hipérgama y hombre más hipógamo, se ha ido reflejando en las pantallas también. O de no, miren. Esto era aceptable en las décadas pasadas. Pero ahora, un hombre no puede quitarse la camisa en televisión, a menos que tenga este nivel. Cada vez ellas necesitan un estímulo más intenso, más hipermasculinizado para sentir tensión clitoriana. Así eran las protagonistas de antes. Y así son ahora. Cada vez son menos curvilíneas. Incluso menos femeninas. También es de notar, y sin decir que estas mujeres sean feas, como cada vez se instaura más un tipo físico de fémina que se acerque a algo intermedio. Pero bueno, seamos objetivos. Por lo que he visto, mujeres del corte de esta, altas, longilíneas y carentes de curvas, tienen ciertas ventajas metabólicas en relación al resto. Se les facilita mantenerse en un peso justo, y pueden llegar a tener un muro pasados los 35 años. El asunto aquí, es que ese aspecto medio andrógino de pocos volúmenes, va de la mano con un tipo de pelvis no muy talentoso para los partos naturales. Resulta que en el ser humano pueden existir 4 tipos de pelvis: antropoide, androide, platipeloide y ginecoide. Siendo la última la más apta para partos normales, y caracterizada por expresarse físicamente en aquellas mujeres con cierta amplitud de la cintura para abajo. En otras palabras, en la medida que una mujer se aleje de una pelvis ginecoide, presenta gradualmente mayores probabilidades de complicación en un parto vaginal natural. Muchas de estas mujeres no pasarían sus genes a una siguiente generación, de no ser por un procedimiento quirúrgico desarrollado desde la inventiva masculina, la cesárea. O sea que muchas mujeres que en realidad no son aptas físicamente para parir un hijo, ni para ser madres, lo han logrado gracias a esta intervención humana artificial. Así que si alguna mujer trata de avergonzarte por no haberte casado o tenido hijos, diciéndote que no estabas destinado a pasar tus genes a la siguiente generación, sería bueno ver qué tan fácil fueron los partos para ella. Pues es posible que de no haber sido por una cesárea, o una intervención médica a tiempo, la cruda naturaleza estuviera reclamándola como fertilizante. Entonces, como podemos ver, esta palabrita de tan solo 3 sílabas, encierra un significado muy profundo para las vidas de muchos que estamos aquí. Pero todo tiene un costo, un precio por pagar. El que la cesárea conserve vidas, y traslade genes a la siguiente generación así no más, significa también que se trata de una evasión a la selección natural. Evita aquello mediante lo cual, la naturaleza garantiza la evolución de la especie. Pero dejemos ese tema hasta ahí, que puede ser bastante denso. Otra desventaja de mujeres como la que mostramos aquí, es que la presencia de esos rasgos masculinos también denotan una libido sexual masculinizada con niveles más altos de testosterona que la mujer promedio. Es decir, requieren de verdaderas ráfagas de candela púbica.
secuencias incandescentes de fuego inguinal, que difícilmente un solo hombre saciaría. Quizás por eso, el actual marido de esta actriz y director de sus últimas películas, tiene una especial fijación por verla vestida de dominatrix, sadomaso. Y sugerir una interacción romántica entre ella y un personaje interpretado por un actor afrodescendiente como de 2 metros de altura. Quién sabe cómo será la vida privada, entre un hombre tan mental como un director de cine, y una mujer tan física y fogosa como debe ser esta. Por cierto, esta señora después de trabajar en El Quinto Elemento, se casó con el director Luc Besson, que la puso a protagonizar Juana de Arco. Pero después del fracaso de este proyecto, la mencionada se divorcia del francés, y luego se casa con el director Paul W.S. Anderson, quien la pondría a protagonizar varias dentro de la saga de Resident Evil. Como quien dice, Milla Jovovich no da puntada sin dedal. Siempre ha sacado algún beneficio económico y laboral de aquellos con quienes se casa. Volviendo un poco a lo de la mujer masculinizada con líbido exorbitante, me recuerda a las tuberías sanitarias atascadas en los hoteles que daban posada a las y los atletas de las Olimpiadas en Río de Janeiro 2016. Ductos obstruidos por la pila de condones usados, que las huéspedes lanzaban al retrete durante la estancia. El gobierno de Brasil repartió casi 500.000 de preservativos entre jugadoras y jugadores olímpicos, y parece que quedó faltando. Quién sabe el cacho que llevarían varios de los novios de estas deportistas. Sigamos entonces con la historia de la película, a ver con qué más nos encontramos. La pelirroja, escapando de la policía, se lanza sobre el tráfico aéreo, y cae dentro del taxi del protagonista masculino. Después del susto, Corbin Dallas se muestra encantado con la inocente sensualidad de la muchacha apenas nacida. Y que le habla con un lenguaje desconocido. Los policías llegan a capturarla, y es entonces cuando ella, viendo una publicidad caritativa de niños víctimas de abandono, aprende a entonar las palabras victimistas que alcanza a leer del aviso. Es decir, que ella, una mujer, de forma innata, se apropia de la voz de fragilidad de un infante para convencer al hombre que la ayude a escapar. Recordemos que cuando hablamos de ginocentrismo, es un sistema social, donde los que se consideran más frágiles están en el centro. Justo para que no se vean expuestos a los peligros externos. Entonces, por naturaleza, las mujeres son los individuos más cercanos física, mental y emocionalmente a los infantes. Y cuando hablo de cercanía, no solo hablo de proximidad, sino también de similitud. Entonces la mujer parasita la debilidad de los niños para a través de ellos, o pareciéndose a ellos, conseguir cosas que ella necesita. Solo me queda un punto en mi permiso, y lo necesito para volver a la cochera, para la revisión de los 6 meses del taxi, ¿me entiendes? Como era de esperarse, el protagonista se ve narcotizado por los efectos de la niña consentida, y escapa con ella sin importarle perder la licencia del taxi. La policía los persigue. Ella resulta con una herida menor, y le pide que la lleve con el padre Vito Cornelius. Corbin la lleva a casa del clérigo. Vean esta toma dentro de la residencia del monje. Es Shiva, una deidad hindú. El mismo que está en las instalaciones del CERN, en Noruega. Es considerado el dios del caos, símbolo de todo lo que no es razonable, de lo que no se puede clasificar, de lo peligroso, inesperado, impredecible. Se dice que este dios destruye para que se pueda volver a crear, y da muerte para que exista regeneración. Es una verdadera idolatría de todo aquello que representa una fémina. O siendo Mictou, para ser más preciso. Una idolatría a todo aquello que provoca regirse por las necesidades de la mujer. Cuando Vito Cornelius se da cuenta de los tatuajes de la fémina, se emociona al enterarse que se trata del quinto elemento, y una vez más se menciona la palabra mágica. ¿Él es ella? ¿Ya lo notó? ¿Sí? Él es ella. ¿Ya lo notó? Ella es perfecta. Ella es perfecta. Mientras el anciano va a cambiarse de ropas, Corbin queda solo con la susodicha, y viéndola dormida se anima a robarle un inocente beso. Pero de inmediato ella despierta y le pone una pistola en la sien. Repite varias veces una oración en su lenguaje, que después nos enteramos que significa, nunca sin mi permiso.
Es curioso esto, pues es la mujer empoderada y endiosada, amenazando con quitarle la vida a un hombre que solo quiso besarla después de ayudarla a escapar. Algo parecido a lo que proponen las leyes misándricas en auge, hasta el punto de idear el coito consentido. En esta misma escena nos enteramos que el quinto elemento se hace llamar Lilu, y al mismo tiempo que sostiene el arma contra el hombre que la salvó, también deja ver en su rostro que lo desea. El padre saca de la casa al taxista, y por un tiempo siguen caminos diferentes. Ahora saltemos a la escena donde el villano de la película manda a sus secuaces a traer a la fuerza al clérigo. El malo de la historia resulta ser un hombre blanco industrial, y traficante de armas que curiosamente lo adueñan de un nombre inquietante. Juan Bautista Emanuel Zorc. Como si desde el mismo nombre, tuvieran la intención de tiranizar a esos personajes bíblicos del cristianismo. Durante la conversación, nos enteramos que Zorc sabe de las piedras de los 4 elementos, y necesita al padre para saber dónde localizarlas. Vito se niega a decirle, justificándose en que él intenta salvar la vida, mientras que el otro solo se interesa por destruirla. Zorc con algo de sarcasmo le dice que está equivocado, que la vida a la que tan noblemente sirve, viene de la destrucción, el desorden y el caos. Entonces ofrece la siguiente explicación. Escuchemos. Mire este vaso vacío. Aquí está tranquilo, sereno, aburrido. Pero si se... destruye. Fíjese en las maquinitas tan ocupadas. Mire cómo todas son útiles. ¡Oh, qué precioso ballet, tan lleno de forma y color! Bien, piensa en toda esa gente que las ha creado. Técnicos, ingenieros, cientos de personas que podrán dar de comer a sus hijos esta noche para que crezcan grandes y fuertes y puedan tener sus propios hijitos, y así sucesivamente, sumándose de ese modo a la gran cadena de la vida. Agua, comida. ¿Lo ve, padre? Provocando una pequeña destrucción. Una cereza. Estoy fomentando la vida. En realidad, estamos en el mismo negocio. Salud. Este personaje es puesto aquí para representar al industrial capitalista, transgresor y tirano, dispuesto a generarle conflictos a muchos, para ver enriquecidos los intereses de pocos. Promueve todas aquellas medidas que multipliquen la mano de obra barata, aunque esto incluya el nacimiento de muchísimos esclavos. En lo que se equivoca el progresismo, o lo que sea que el director quiera apoyar con esta película, es pensar que esa tiranía venga puramente de la masculinidad y del cristianismo. En vez de pensar en términos de qué es lo que provoca que el hombre haga y deshaga con tal de conseguir poder y privilegios para los suyos. Error garrafal que lleva a los promotores de estas agendas a venerar deidades impredecibles y caóticas, que traen justamente más de aquello contra lo que supuestamente luchan. Como ya deben saber, Corben es buscado nuevamente por el gobierno para asignarle una misión militar. Se le pide que vaya de encubierto como ganador de un sorteo, a un lugar vacacional llamado Floston Paradise, para entrar en contacto con una mujer alienígena llamada Plava Laguna, que supuestamente tiene las 4 piedras de los 4 elementos. Mientras los militares están reclutándolo en su apartamento, llega Lilu y el padre para robarle el boleto del viaje. En eso llega a la policía sobornada por Zorc, que planea poner a alguien a tomar el lugar de Corben como ganador del sorteo, para ir a robar las piedras elementales. Suenan todas las alarmas del edificio y eso alerta a los protagonistas. Corben esconde a Lilu y al padre. En eso llega a la policía a la puerta del protagonista, y con una tecnología tipo rayos X, escanean hasta ver al militar en el interior de la vivienda. Aquí es donde pasa algo curioso. Los policías, al no ver ningún nombre en la puerta, le preguntan si se clasifica como humano. Entonces él les contesta, negativo, soy una paleta de carne. Por lo que entonces lo dejan en paz, y se dirigen a una siguiente puerta. ¿Acaso no les suena esto familiar con lo que estamos viviendo por estos días? Lo que vemos en la película, es ni más ni menos que el resultado de devaluar cualquier tipo de título o clasificación humana a partir de evidencias biológicas, para descartarlas como simples constructos sociales. Al punto que el protagonista puede clasificarse como una paleta de carne, delante la vista del policía. Señor, ¿está clasificado como humano? Negativo, soy una paleta de carne. Y mucho ojo. Es una película de 1997. No del año pasado. En el transcurrir de la película después, nos muestran a un personaje famoso adinerado cuyos modos lo tienen en el mero estrellato.
Creo que sobran las palabras sobre a quienes representa este personaje, que según la película, está en la cúspide del prestigio social. Y cuidado, no estoy hablando de la comunidad afrodescendiente. Pero el tipo batea por ambos lados. Cuando está retosando con esta muchacha, le dice que jamás se sintió así con una humana. Como quien dice, el hombre le jala a lo que sea. Pilas con esto. Que no lo estoy insinuando yo, sino una película progresista. Si alguien de esas comunidades me está oyendo, no importa lo que prefieras, pero será tu decisión si te dejas manipular. Ahora saltemos a la escena donde descubrimos que Juan Bautista Emanuel Zorg está interesado en las piedras por pedido del mismísimo maligno. Recibe una llamada telefónica con la voz distorsionada del mal. Y es tanto el pánico de hablar con la muerte misma que empieza a sudar sangre. Una vez más, Besón con su toque blasfemo, sugiriendo que Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní, no por estar hablando con Dios, sino con la mismísima muerte. Vayámonos entonces, hasta la famosa secuencia donde intercalan imágenes de la ópera futurista de Plava Laguna, y por otro lado la delgada Lilo, haciéndole frente a mercenarios mangalores que también desean las piedras, y que por cierto triplican su peso magro. Los alienígenas se toman el centro vacacional, y atentan contra la vida de la cantante. Es aquí cuando nos enteramos que la extraterrestre traía las piedras dentro de sus entrañas, a nivel del bajo vientre. Según la medicina china, los seres humanos estamos compuestos por 5 elementos esenciales. Entre esos están, el aire, fuego, tierra y agua. Y que el color de la diva sea azul, puede representar al planeta azul, a la madre tierra, que provee los elementos para la vida. Es decir, que Luc Besson, con su película, solo rinde culto a deidades femeninas a las que supuestamente pone a representar al bien. Como dato curioso, la actriz que interpretó a Plava Laguna, era esposa de Luc Besson, y la actriz que interpretó a Lilo, fue su siguiente esposa. Entonces este excéntrico director, digamos que por casualidad, puso a su ex esposa a ser la guardiana de los 4 elementos, y a su futura esposa a ser el 5.º elemento. Así como endiosa a sus personajes femeninos en la ficción, también parece endiosarlas en la vida real. No quiero saber cuánto gasta este hombre en manutención y cuotas alimentarias, pues al parecer lleva 4 matrimonios. Después terminan en bancarrota y todos se preguntan por qué. Ahora aproximémonos al desenlace de la película. El grupo de hombres que llevan las piedras, llegan a Egipto donde los recibe el nervioso asistente del clérigo, el cual es un representante del hombre beta que incluso usan como alivio cómico en el film. Todos juntos tratan de encontrar la forma de activar las rocas, hasta que encuentran la manera. Lo curioso aquí, es que Lilo, la mujer endiosada y empoderada, ubicada en el centro de todo, llega hasta ahí gracias a un hombre religioso. A un personaje, que ustedes saben a qué comunidad representa. Y que hasta último minuto fue usado como alivio cómico para la doble intencionalidad del film. Un hombre beta, sumiso, y servil. Y un hombre alfa que la estimule. Después de abrir los 4 elementos, llevan cargada a Lilo hacia el centro del sistema. Ella está algo herida, pero sobre todo decepcionada de ver cómo los humanos destruyen la vida. Está tan desganada en ayudar, que prácticamente le tienen que rogar para que active el arma de la vida contra la muerte. Y si sabemos que el arma de la vida contra la muerte, la supuesta arma del bien contra el mal, es la capacidad gestacional de la mujer, entonces, es como si a la endiosada, se le tuviera que suplicar que se embarace. Como si se tratase de un sacrificio altruista que ella hace por la humanidad. Cuando como Mictous, sabemos perfectamente que esto lo hacen por imperativo biológico. Desde una necesidad meramente instintiva y personal. Y que lo que menos tienen en mente para embarazarse, es lo que esté pasando en el mundo. Gestar, no es un favor que le hacen a la humanidad. Lilu le insiste a Corben que la convenza, que le diga por qué es que vale la pena la humanidad. Él le dice que hay muchas cosas hermosas en la vida por las cuales luchar. Que el amor, por ejemplo, es una de esas cosas que vale la pena. Escuchemos la menuda píldora roja que sale de la boca de esta muchacha. No lo conozco. Me hicieron para proteger, no para amar. Así que no sirvo para otra cosa. No, te equivocas, te lo juro, te lo juro. Me hicieron para proteger, no para amar. Así que no sirvo
Conste que lo dice una película con evidentes tintes feministas. Lilu, la mujer, está hecha para proteger, no para amar. Antes de ampliar esta explicación, debo admitir que como mamíferos, y de forma instintiva, nos inclinamos más en dar prioridad a mujeres y niños en un sistema social, pues físicamente son más frágiles y con menor capacidad reproductiva por unidad de tiempo. Entonces, en este orden de ideas, la mujer es la última línea de defensa en cuanto a peligros externos que amenacen a un infante. Es decir, amenazas que vengan de afuera hacia el centro. Pero a la mujer también se le puede considerar la primera línea de defensa en cuanto a lo que un niño no puede mantenerse a sí mismo, o lo que puede provocarse a sí mismo. Es decir, amenazas que vengan del mismo centro. Por eso nunca será santa de mi devoción la mujer profesional que prioriza su puesto de trabajo, pero como no quiere quedarse sin hijos por miedo a la soledad en un futuro cercano, entonces se embaraza, y los tiene para cumplir con el requisito. Luego sigue trabajando, dejando a su infante al cuidado de un tercero que no será su madre. Es decir, que quiere ocupar el centro y la periferia del sistema al mismo tiempo. Esto desde el punto de vista social y biológico, es completamente antinatural y disfuncional. El problema no está tanto en esa inclinación natural ginocentrista que tenemos como mamíferos humanos. El problema está, en que la sociedad no reconozca esa tendencia, pensando que a la mujer se le pide que cumpla más un rol que otro desde la opresión y tiranía, en vez de hacer conciencia que su biología para eso fue diseñada. Entonces, como resultado de no hacer conciencia de ese ginocentrismo implícito, es que se le invita a la mujer moderna que no solo ocupe el centro del sistema, sino que también ocupe la periferia, y que no espere ningún precio social o fisiológico a cambio de eso. Pero una vez más, escuchemos para que quede claro. No lo conozco. Me hicieron para proteger, no para amar. Así que no sirvo para otra cosa. No, te equivocas, te lo juro, te lo juro. No aman. Solo están hechas para sentir cosas que la hagan proteger a aquel que represente una perpetuación de sus genes. Después de esto, Corben le dice a Lilu que la ama. Como aquel hombre que con sus palabras le da a entender a una mujer que la atenderá y asistirá en su gestación. Es aquí cuando el quinto elemento eyecta una bocanada infinita de energía, que podemos entender como una fábrica de vida desmedida, caótica e impredecible, que supuestamente ahuyenta a la muerte. Pero como estamos aquí para exponer la fantasiosa y engañosa simplicidad con la que el progresismo entiende las cosas, debo decir que la vida y la muerte son dos fuerzas que trabajan de forma conjunta. Pues no hay vida sin haber muerte, ni muerte sin haber vida. Visto desde el ángulo caótico, de la deidad que veneran en el film. Entre más vida haya, más muerte habrá. Y en lo que a naturaleza femenina respecta, entre más muerte haya en su entorno, más vida traerá a este. Y para terminar, un mensaje para los no mictous que la reciban. Si has visto con tus propios ojos cómo se materializa en la sociedad el ejemplo de los imanes despolarizados que usamos anteriormente, y aún así quieres casarte, entonces, ¿ya tienes claro qué carga magnética aportarás en la relación? Y antes de irme, un mensaje para alguna mujer que me esté oyendo. Si el empoderamiento femenino no es algo que se esté dando solo por el devenir social, sino que también haya un plan elitista oscuro detrás. Entonces, contéstate a ti misma una cosa. ¿Para qué lo harán? ¿Crees que lo hagan para que seas feliz? ¿Crees que en verdad tú les importas?